Bueno, buenos días a todos ustedes. Vamos a proceder aquí con el siguiente video de cálculos de fallas. Las fallas realmente las puedo calcular por muchos métodos, ¿no es cierto? No solamente el método de la impedancia de barra, ni, ni tampoco el de componente simétrica, ¿no es cierto? Hay muchas maneras de calcular los diferentes tipos de fallas de un sistema eléctrico en general, no solamente sistemas eléctricos de potencia o de distribución o de o de baja tensión, ¿no es cierto? Distribución secundaria que llaman. Entonces aquí por ejemplo tenemos un sistema de 3 barras, un anillo, realmente pues aquí digamos los valores estarían en por unidad, por decir algo, y están las conductancias de las líneas. Bien, digamos, en términos digamos por facilidad, pues serían conductancias en el sentido de que estaríamos mirando, por ejemplo, resistencias, por decir algo. Pero en general pueden ser inductancias también, que son los casos generales de los sistemas de potencia. Entonces aquí tenemos los voltajes de los 3 nodos, siendo el nodo 1 el del generador 1, el nodo 2 el del generador 2 y el nodo 3 un nodo de carga, ¿no es cierto? Entonces vamos a asumir aquí, por ejemplo, los 3 valores de los voltajes están en 1, son iguales, por lo tanto no hay flujos de corriente, ¿no es cierto?, a través de la red. Estos son los interruptores, básicamente los interruptorcitos están cerrados en este momento, ¿sí? Porque lógicamente los tengo así. Pero básicamente, por ejemplo, si yo digo, bueno, la inductancia entre la conductancia entre la línea 1 y 3 es de 0, pues lógicamente es como si estuviera abierto, y si ustedes vieron el efecto de cambio de los interruptores, ¿no es cierto? Y por allí pues no habría flujo si en algún evento pues hubiese una corriente de prefalla o una corriente de flujo de falla, ¿no? De corriente de falla, bien. Entonces, volviendo al cuento, digamos que este sea 80 en conductancia, o lo que sea, pues no hay flujos establecidos porque todas las tensiones son iguales, es un perfil plano de tensiones. Vamos a colocar ahora el nodo 3 en falla con 0, y lógicamente aquí ya nos dan los flujos de las potencias o corrientes de falla según el caso que estemos viendo, ¿no? En este caso pues estamos viendo que por la línea 1,3 circula una corriente de falla indicada así de 80 unidades, para un total de 205 en el nodo 3, la corriente de falla, y la corriente que va por la línea 2,3 sería de 125, y la corriente que va entre 1 y 2 sería de 0, porque las tensiones son las mismas, son iguales, por lo tanto no puede haber flujo de corriente, ¿no es cierto? Bien, de todas maneras quiero que se queden con este dato, 205. ¿Qué pasa si en el nodo 1 no hubiese sido perfil plano de tensiones, sino de pronto se hubieran tenido en cuenta las tensiones de prefalla? Entonces, por ejemplo, si yo hubiese puesto 1.2, qué sé yo, lógicamente dése cuenta que cambió de 205 a 201, ¿sí? Entonces es un cambio significativo de corriente de falla, ¿sí? Entonces, para que ustedes se den cuenta que es complicado el tema de decir, que, por ejemplo, yo desprecio los voltajes de prefalla, porque digamos los valores pueden ser significativos en cambio en el evento de tenerlos o no tenerlos en cuenta. Por ejemplo, eso es lo que se llama eh, ¿no? Análisis de perturbaciones, ¿no? Que digamos coloquialmente se le conoce como el efecto mariposa, que un pequeño cambio en una variable produce un cambio significativo en el resultado o en la salida, ¿sí? Bien, entonces ya vimos cómo afecta el tema de los voltajes de prefalla. Ahora, digamos, en las universidades se enseña, y en los libros de texto normalmente, asumir voltajes planos para calcular estas tensiones, lo cual vemos que no es tan representativo, y hay que hilar fino por este tema. Ahora, ¿qué pasa si hubiese tenido bueno, líneas abiertas? Pero, lo que yo les decía, por ejemplo, en la línea entre 1 y 3, la conductancia hubiese sido de 0, ¿no? Entonces por aquí no hay flujo, pero por aquí sí continúan los flujos, ¿no? Entonces el generador aporta 20 por la línea, lógicamente esos 20 se dan por esta línea, porque esta línea está abierta. Desde cuenta el cambio de los interruptores, aportaría el otro generador 105 para una suma de 125 total, que se va a través de esta línea que permanece conectada hacia el punto de falla, que es el bus 3.
Entonces dése cuenta que esos son como los cambios significativos. Ahora bien, analicemos, volvamos a, digamos, al primer caso. Digamos que esto era 1, ¿sí? Las corrientes de falla de 205, y vamos a asumir ahora que el nodo 3 no tiene una tensión de 0, porque hay una impedancia, no es sólida, no es Wolf-Outed, no es una falla sólida, que llaman en inglés así, sino que es a través de una impedancia, y a través de esa impedancia hay una pequeña caída de tensión de 0.5, ¿no es cierto? Entonces, dése cuenta cómo cambia significativamente, que reduce la corriente de 205 a 194, que en un porcentaje nada despreciable, ¿no es cierto? Ahora, este video simplemente era como para mostrar ciertas cosas, pero en un siguiente video mostraría, digamos, cómo hago para tener en cuenta una impedancia, que me den el valor de la impedancia, y bajo este esquema de solución cómo puedo incluirla y de una manera iterativa, ¿no es cierto? Muchas gracias a todos.